Comparte nuevamente con nosotros Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea. En los últimos días hemos venido presentando diversas opiniones sobre sectores de la actividad económica privada. La situación sigue siendo difícil, complicada y las perspectivas, Roger, no son las mejores. Un poco para hablar también del sector, que lo hemos hecho en otras ocasiones, pero sigamos en nuestro peregrinaje, como dice. Mira, Carlos. Bienvenido. Gracias. Mira, Carlos, ciertamente, como tú bien lo has dicho, la situación sigue siendo grave. Es como que una presión cada vez mayor se viene presionando una situación ya, que lo he dicho varias veces, ciertamente muy angustiosa. Hemos tenido propuestas muy concretas que hemos hecho al Ejecutivo Nacional y lamentablemente no tiene respuesta. Te voy a aprovechar y decirte dos fundamentales que tenemos ahora mismo y que sería una decisión automática. Fíjate, uno de los problemas que afecta a todo el sector industrial, no solamente al sector lácteo, es el tema de la falta de caja. Sí. Evidentemente, con el tema del encaje legal, la situación de créditos bancarios para la industria ha sido muy, muy complicada. Pero hay dos factores que hacen como apretar más la tuerca. O sea, si estás mal, yo quiero que estés un poco peor, que es el cobro semanal del impuesto, del IVA y el impuesto sobre la renta. O sea, por Dios, no solamente no has terminado de vender, no has materializado la venta, sino que ya de una vez tienes que pagar el IVA y además un porcentaje altísimo del impuesto sobre la renta que probablemente muchas empresas no van a tener renta este año. Entonces, sería muy sencillo, es modificar... Es una voracidad estatal, ¿no? Una voracidad por la ausencia de recursos, de dinero, porque la renta petrolera no les funciona. Bueno, fíjate que lo que estás diciendo precisamente, si el Ejecutivo Nacional tiene problemas de caja, te podrás imaginar cómo estamos en la industria. Entonces nosotros tenemos que prepagar, porque nuestros proveedores también tienen la misma situación de nosotros, tenemos que cobrar antes de despachar para tener garantizada la venta, pero entre el periodo en que fabricamos y una vez entregamos pasan alrededor de 10 días. Y la inflación, que a pesar de que se ha disminuido sustancialmente, sigue siendo voraz, tenemos alrededor de 30 y tantos % mensual. Eso es un número gigantesco. Entonces, te podrás imaginar la situación de ahogo que tenemos. Solucionando estas dos cosas que te acabo de mencionar, no es que vamos a resolver los problemas, pero tenemos un desahogo con la caja, que es lo que literalmente está matando la industria hoy día. Nosotros... Pero hay indicios, perdona Roger, de que el gobierno pueda dar marcha atrás o pueda reajustar o reacomodar esto del pago semanal del impuesto sobre la renta y el pago del impuesto al valor agregado. Bueno, fíjate, no voy a decirte que no han dicho nada, lo peor que eso, un silencio absoluto. No nos han dicho nada. En privado, algunos ministros que nos han dicho que están muy de acuerdo con eso, que les parece que es una salida razonable. Claro. Pero lamentablemente, debo decírtelo, es que hay muchos ministros con los que hablamos y creemos que tienen buena intención con nosotros, pero pareciera que deberíamos escalar esto y no sabemos ni siquiera a qué nivel. ¿Hay algo o alguien que lo detiene? Sí, que pareciera en privado, que no termina de resolver este problema. Esto que te estoy mencionando se lo hemos escrito directamente a la Vicepresidencia de la República, que cree todo el país que es, digamos, el eslabón que debe resolver estos problemas que no son tan complicados. Y todavía no tenemos respuesta. Fíjate, la semana que viene más o menos, empieza la industria a pagar los bonos de fin de año, utilidades, etcétera, etcétera. Vacaciones de fin de año, etcétera. Te puedes imaginar el volumen de caja que va a haber en la calle. Claro. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Se va a devaluar otra vez a la moneda? Los especialistas pero ya dicen, lo comienzas a ver, ya ves ligeramente el movimiento del mercado cambiario, tanto el oficial como el paralelo. Claro, entonces, el aumento salarial que acaban de decretar, que para la industria es como que no hubiese existido, porque la industria... ¿Y ustedes pagaban por encima de eso? Muy por encima de eso hace tiempo. El tema es que cuando tú te volteas, y lo ves en las redes sociales, la gente está diciendo, pero ¿cómo nos vas a aumentar 150.000 bolívares? Que sumado con el bono alimentario son 300.000 bolívares al mes, que no puedes comprar absolutamente nada. Te voy a contar, ayer fui al cine, tres personas fuimos al cine y nos gastamos alrededor de 700.000 bolívares. Así es. Cualquiera me dice, ¿pero qué compraste? No, las entradas
las cotufas no compramos Sí. nada más y un helado, y unos helados. 700.000, no, pero no puede ser. O sea, 2 veces y algo más el salario mínimo. No. Entonces, obviamente, hay un deterioro enorme de la capacidad de compra de la gente que afecta, obviamente, el flujo de caja de todo el mundo. Ahora, fíjate, te hago una pregunta a propósito de lo del encaje legal. Anuncia una resolución del Banco Central de Venezuela que van a establecer ahora créditos comerciales anclados con lo que es la paridad del dólar oficial. ¿Qué significa esto? Bueno, ayer o antier conversaba con alguien que forma parte de una estructura directiva de un banco. Ya se han reunido con la gente del Banco Central de Venezuela. La propia gente del Banco Central de Venezuela en privado les dice que es verdad, que es absurdo mantenerlo del encaje legal, pero bueno, son decisiones de más arriba. Pero a la par de ello, pueden prestar solo en bolívares. Eventualmente, en un futuro, pudieran prestar dinero a crédito, ¿no? Con divisa extranjera, pero eso les enreda más todo el asunto. Sí, está la comisión, el FIT, lo que se paga, el capital, los intereses, pero eso no resuelve el problema de fondo, no desmonta el encaje legal, que es la piedra de tranca, es el nudo que estrangula el sistema financiero y a la economía venezolana. Obviamente. Fíjate, básicamente de lo que se trata es lo siguiente. Hay un tema de caja, no hay caja. Entonces podemos resolverlo de 1000 formas. La declaración que acaba de hacer el Banco Central respecto a anclar los créditos a la tasa del dólar no hace más que confirmar cosas que estamos diciendo nosotros desde hace años. ¿Recuerdas aquello cuando decía que el dólar paralelo no existía? Que aquí teníamos que hablar del dólar oficial, del dólar controlado que había. Resulta ser que ese fantasma se acabó. La decisión que acaba de tomar el Banco Central sencillamente es reconocer que lo que veníamos diciendo hace años es cierto. Pero a pesar de eso, cuando efectivamente algunos industriales, algunas empresas desesperadas por conseguir bolívares vayan a esta tasa de cambio, el efecto directo es el precio, obviamente, porque el costo es muy alto, muy elevado. Y volvemos al principio otra vez, ¿cómo hace una masa de población gigantesca que no gana lo suficiente para comprar los productos que tenemos en el mercado? Y no está claro, porque por allí apenas en algunas interpretaciones sobre esa resolución del Banco Central se habla de que no podrá haber modificaciones de precios sobre la solicitud del crédito comercial que tú hiciste. Entonces, ¿para qué lo solicitas? Mira, eso ¿Cómo puedes pagar tú el crédito, el capital y los intereses? Carlos, fíjate, es esto, ¿no? Es un tema de no comprender cómo se maneja la economía. No hace mucho tiempo, ciertamente, te acuerdas que había una discusión enorme respecto de los precios acordados. En esa discusión nosotros no podemos acordar precios porque tenemos una inflación que se come todo eso. Bueno, hoy día el gobierno amenaza que el precio, ¿cómo es posible el precio? Nosotros ya no discutimos eso, que le decimos al Ejecutivo Nacional, bueno, pongan el precio que quieran, porque la consecuencia directa es que no va a haber producto al final. Bueno, hagamos una pausa, Roger, y regresaremos enseguida con todos ustedes. Roger Figueroa, presidente de Cavilac. Bien, seguimos con Roger Figueroa. Bueno, vayamos tomando en cuenta lo que dejabas en el último segmento, Roger. A lo mejor no va a haber producto al final de cuentas de seguir las cosas así. ¿Cómo está el sector en este momento? Bueno, precisamente de eso se trata. Fíjate, nosotros tenemos una situación muy crítica, como te he mencionado. La rotación de los productos en los mercados es muy, muy lenta, lo que hace evidentemente que a nivel productivo tú tienes que soliviantar la producción, o sea, tienes que ir mucho más lento. Eso obviamente, como tienes un sector, una capacidad instalada mucho más grande, te podrás imaginar el peso que tiene eso sobre el costo total. Pues pagas la misma electricidad, pagas la misma nómina impresionante, porque estamos comprometidos con que los trabajadores son los más afectados de esta crisis. Entonces, obviamente, el efecto que tiene eso sobre el producto final es muy complicado. Ya tienen el refugio para cancelar las utilidades, todo eso ya está calculado. Eso efectivamente tiene el problema fundamental para eso es la caja. Sí. Tienes que tener esa caja para hacerlo, pero te garantizo, por el sector lácteo, nosotros garantizamos que eso no va a haber ningún problema. Pero eso no quiere decir que no hay una dificultad enorme en eso, porque tenemos que tener esa caja para irla pagando. Te estoy diciendo a partir de la semana que viene. ¿Por qué? Sí. Porque los bolívares que pagues hoy, la gente al recibirlo, obviamente, la gente hará con ellos lo que necesite hacer. Pero ciertamente necesitan es refugiarse o comprar productos de una vez resolverlo, o evidentemente eso es el temor que tiene el Estado, es que
la gente se refugie en divisas. Pero es que, ¿qué vas a hacer si tú tienes 100 bolívares y si no los conviertes en algo fuerte, mañana perdiste eso? Además está el detalle que tú mencionaste someramente en el segmento anterior. Ok, la inflación. Ya comienza a verse, como comentábamos también, cierto movimiento en ascenso del mercado oficial y al mercado paralelo, porque a veces incluso el oficial supera al paralelo. Sí, Esas son las cosas que de repente te despiertan la atención. Pero aparte de todo eso, los precios no se han detenido. Van a un ritmo más lento, sí, pero no han detenido, no se han paralizado, siguen subiendo. Claro, fíjate, desde la industria nosotros somos los más interesados que los precios bajen. ¿Por qué? Porque entendemos un problema que es cierto, y quiero decirle eso a tus oyentes, es que la industria no le interesa que el precio suba. ¿Por qué? Porque tenemos una ralentización del mercado, o sea, el mercado está comprando mucho menos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene capacidad de El poder pago. adquisitivo se derrumbó. El tema es el bolívar, no tenemos por los bolívares para ello. Entonces, si el precio bajara sería para nosotros una maravilla, porque de esa forma podríamos producir un poco más, aumentar la capacidad productiva que tenemos y bajar la presión enorme que tenemos. De manera que no somos nosotros los culpables de que haya la inflación, porque hemos escuchado en muchos tweets, en muchas cosas, donde dice que los capitalistas, los industriales, acostumbrados a aumentar los precios. Retórica discursiva, ¿no? Ciertamente, pero entonces eso evidentemente no es, nosotros somos los más interesados en que los precios se contengan. Ciertamente, nosotros estamos haciendo maravillas ahora mismo para que el precio no suba tanto, pero si la inflación sigue con el ritmo que sigue siendo muy alta, pareciera que, entre paréntesis dicen, el gobierno está teniendo éxito en la reducción de la tasa inflacionaria. No, están agobiando, estrangulando la economía para que no haya bolívares en la calle. Consecuencia de eso no es la inflación, es que después la situación es mucho más Claro, habría precaria. que preguntarle no solamente, digamos, al sector lácteo o cualquier otro sector industrial, habría que preguntarle a la banca en qué situación se Perfecto, encuentra. claro, la banca es el retrato de eso. Fíjate, si los bancos los van a acusar que los banqueros siempre como tal, bueno, pero eso es una actividad económica que necesita tener una rentabilidad. Las tasas ancladas al dólar les permiten a ellos de alguna manera tratar de sobrevivir, pero cuando la industria obtenga esos créditos necesita obtener la cantidad de bolívares necesarios para pagarlo. La verdad es que la situación no está resuelta, digamos, definitivamente. Y vimos ayer, debo decirlo porque si no me va a dar un infarto, anteayer escuchamos al señor Maduro diciendo que la producción de proteína animal había aumentado en el país. Yo estaba viendo el programa y dice, pero Dios mío, ¿de dónde sacó el señor Maduro estos números? Eso no es cierto. Bueno, la gente de Fedeagro por una parte y la gente de Fedenaga nos dan otra... No, absolutamente. Fíjate, en el sector lácteo nosotros estamos muy vinculados a todo el sector de producción bovina, carne, leche, obviamente. Entonces, tenemos muchos contactos, mucha interrelación. Inmediatamente yo me comunicaba con quienes están al cargo de esto y me decían, Roger, nosotros estamos absolutamente asombrados. Uno de ellos me decía, Roger, nosotros ya no estamos asombrados porque nos suponíamos que iba a pasar eso. ¿Dónde está la proteína animal que aumentó? Creo que algo así como está diciendo Aldo, el 30%. Eso no es cierto. Lo otro. Ni con las importaciones. No. ¿Cuáles importaciones? Es el punto. No las ¿Cuáles hay tampoco. Fíjate, lo otro que no debo dejar de mencionar, el presidente había hablado sobre el programa de las gallinas escolares, una cosa así. En las escuelas, sí. La cría de gallinas en las escuelas. Exacto. Entonces, y habrá hablado algo así de 1 millón de gallinas que iban a meter eso. Nosotros lo que siempre hemos dicho, ojalá eso fuera cierto. El problema es que de dónde van a sacar 1 millón de gallinas para eso. Uno. Y dos, ¿y de dónde van a sacar el alimento para esos animales? Uno de los problemas más importantes que tiene la producción de proteína animal en Venezuela es el alimento. Porque el alimento concentrado para animales que hacen este tipo de cosas, por ejemplo, los huevos, necesitan alimento concentrado. Y el 90, 85% de la cama para hacer esos alimentos es importado. Y la industria está importando, pero a los volúmenes muy bajos, porque el gobierno de hace por lo menos 2 años ya dejó de importar. Entonces, ¿cómo se van a alimentar eso? Son mentiras, o sea, son cosas que se dicen que no corresponden a la realidad y la gente tiene una expectativa, pero eso no es cierto. Igual pasa en el sector lácteo. Nosotros tenemos unos precios que estamos tratando de contener, pero sigue subiendo porque es inevitable. Te comento rápidamente los empaques. Sí, eso yo mencioné. No hay empaques en el país. La planta de Tetra Pak y la planta de
de envases internacionales que suplían aproximadamente el 90% de los empaques plasticubetos en el país están cerrados, no funcionan. Entonces tenemos que ir a comprar empaque importado para larga duración. El volumen es poco y necesitas divisas para comprarlo. Y bueno, volvemos a lo que acabamos de decir hace un momento. Los bolívares para comprar esa divisa, ¿dónde están? Esto es un tema que podemos estar horas hablando de eso, como tú sabes, y siempre tenemos el mismo problema. Gracias por toda la información, Roger. Bien importante, ¿no? Para que nuestros televidentes se hagan una idea de cuál es la situación y la gravedad, además, que está registrando el sector lácteo y los diversos sectores de la economía privada en el país. Pausa. Al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual.